El Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y vamos a ponernos en las manos del Señor Jesucristo. Me siento muy nervioso porque hay algunos hermanos que nos estarán viendo por esta transmisión a través del Facebook, pero nuestro deseo es que cada uno de ustedes pueda recibir en su corazón la bendita palabra del Señor Jesucristo. Vamos a orar y después canto un cantito y entramos a la palabra del Señor. Poderoso y buen Padre Celestial, en esta hermosa noche de viernes estamos delante de tu divina y santa presencia, dirigiéndonos a ti, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo, pidiéndote, Padre, primeramente perdones toda falta, todo pecado, bendito Dios, toda transgresión. Estamos en la batalla más grande jamás peleada, Señor. Estamos viviendo la escena que muchos profetas y apóstoles quisieron vivir, Señor, en la escena final de estos tiempos, Padre Celestial, en la última edad, Señor, donde todo culminaría conforme, Señor, está escrito en las Santas Escrituras. Te pedimos, Padre Celestial, nos ayudes, Señor, nos inspires, nos ilumines con tu santa presencia, y que al hablar tu palabra, Señor, unjas mis labios, Señor, con carbón encendido, y quitas de mí, Señor, todo pensamiento negativo, pensamiento humano, y que sea solamente tu palabra expresada. Calma mis nervios, Señor, y me pongo en tus santas manos, en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Se siente aquí el Espíritu de Dios. Se siente aquí el Espíritu de Dios. Se siente aquí el Espíritu de Dios. Puedo sentirlo en mi corazón. Puedes dejar que su Espíritu se mueva. Puedes dejar que su Espíritu se mueva. Puedes dejar que su Espíritu se mueva. Quiere moverse en tu corazón. Porque estuve enfermo y me sanaste, Señor. Porque estuve afligido y me libraste también. Porque estuve perdido y me encontraste, Señor. Todo el motivo de mi canto eres tú. Dios les bendiga a cada uno de ustedes nuevamente. Un hermoso canto que es una inspiración de nuestro hermano Cipriano Monreal de Guadalajara, Jalisco. Que Dios bendiga a nuestro hermano. Qué hermoso es poder escuchar de verdad las alabanzas, las inspiraciones que Dios da para su pueblo, para sus hijos. Es algo en lo cual nosotros podemos descansar y saber, ¿verdad?, que hay un cántico nuevo que nos refresca el alma, que nos alienta a seguir en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de dolor, y no solamente en estos tiempos, sino también en los tiempos de felicidad. Estamos unidos con Él. Bueno, vamos a tocar un pequeño tema, una pequeña enseñanza que se titula El Séptimo Ángel. Hemos escuchado y hemos entendido que Dios ha hablado por todas las edades a través de sus mensajeros. Pero a la causa de que hay gente nueva en nuestra congregación, queremos afianzar este tema referente al séptimo ángel. Porque verdaderamente Amos 3:6 dice que no hará nada el Señor Jehová sin que primeramente revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y Dios ha trabajado a través de las 7 edades por estos mensajeros. Ha mandado su mandato divino, la inspiración divina a través de estos vasos escogidos por Dios. Vamos a abrir nuestras escrituras si son tan amables, amados hermanos,
amados teleaudientes, al libro de Romanos, el capítulo 10. El versículo 10, si son tan amables, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces podemos mirar que con el corazón se cree, ¿verdad? Entendemos que todas estas revelaciones divinas se tienen que creer desde lo profundo de nuestro corazón, y esto es a través de la fe puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted y yo no pudiéramos entender las Santas Escrituras si estas no son reveladas por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo enseñó ahí en los Corintios, ¿verdad?, que si yo tuviera o entendiera misterio, ¿verdad?, y ciencia y no tengo amor, vendríamos a ser como un recímbalo o como un metal que solamente hace ruido. Sin embargo, se necesita de esta inspiración divina para que usted y yo podamos comprender y entender lo que Dios ha mandado para cada edad, y sobre todo a la edad en la cual estamos viviendo, en esta última edad de la Odisea. Vamos a abrir, por favor, si son tan amables, nuestras escrituras también en Malaquías 4:5, y que Dios añada bendición a su santa palabra. Malaquías 4:5 dice la Santa Escritura de la siguiente manera: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Está prometido, ¿verdad?, por el profeta Malaquías que iba a venir Elías para este tiempo. Pero el espíritu de Elías se ha manifestado a través de los tiempos. Como lo podemos entender, estuvo con Elías el Tisbita. Pero después bajó esa porción a su seguidor, ¿verdad?, al que estaba con él, Eliseo. Y le fue dada una doble porción de ese mismo poder de Elías. Y después de Elías bajó sobre Juan el Bautista. A la verdad, Elías ya vino, mas hicieron con él todo lo que quisieron. Y los apóstoles, los que estaban ahí, pudieron entender que ese Elías era Juan el Bautista. Pero aún el Señor Jesucristo, ¿verdad?, mencionó y comentó que este Elías iba a restaurar todas las cosas. Él nos iba a llevar a la restauración de todas las cosas. Y es en el tiempo en el cual estamos ya para este Elías. Estamos en el tiempo en el cual este mensajero se iba a manifestar y se iba a presentar para dar el mensaje que nos daba salida, o que nos va a dar salida, para el rapto glorioso, para librarnos de los juicios venideros, para librarnos de la gran tribulación que va a acechar al mundo entero, para salir de todo aquel juicio divino que Dios mandará sobre esta tierra por no haber aceptado la palabra profética que fue traída por el séptimo ángel. Pero antes de entrar al séptimo ángel, tenemos que ver por las Escrituras que hubieron 6 mensajeros anteriores al séptimo ángel. La Escritura lo declaró así, y usted lo puede encontrar, si son tan amables, y va a ser una sucesión de ángeles que usted va a mirar, de mensajeros que la Biblia está hablando en el libro de Apocalipsis. Usted va a mirar en el capítulo 1, ¿verdad?, en el versículo 4, que Juan está dando un saludo a las 7 iglesias que están en Asia, ¿verdad? Y estas iglesias, el profeta de Dios dice que representaban las edades que estamos ahora, o las edades futuras, y la última edad a la cual estamos viviendo, la edad de la Odisea. Y usted se va al capítulo 2 de Apocalipsis y comienza el mensaje a las 7 iglesias, comenzando con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y comienza a correr sucesivamente el mensaje a cada iglesia, a cada edad, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia, y la última edad a la cual vivimos, a la Odisea. Pero en cada edad Dios mandó un mensajero, mandó una advertencia para que esa edad se preparara,
se pusiera a cuentas, se enderezara y entrara a lo que es la línea correcta de la palabra del Señor Jesucristo, a la fe de los apóstoles. Entonces quiero tocar solamente como un prefacio los primeros 6 mensajeros antes del 7º mensajero, al cual nosotros nos vamos a inclinar para hablar un poquito y dar a entender qué es el ministerio de este 7º ángel para esta edad. Vamos, por favor, si son tan amables, a una escritura más. Amos 3, 6, 7, lo vamos a leer correctamente, lo había dicho yo de memoria. Dice la Santa Escritura de la siguiente manera: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Hay 2 cosas esenciales aquí. Una es que no hará nada Jehová, el Señor. Hacer nada es totalmente nada, es una imposibilidad de hacer algo. Es como cuando una persona le es privada de su libertad, ella no puede hacer absolutamente nada si no tiene este factor que se llama libertad. De la misma manera, el Señor Jehová no haría nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Estas son las 2 cosas. Él no puede hacer nada, número 1, y número 2, Él ocupó a sus profetas para dar a conocer estos misterios. Entonces vamos a leer un poquito, ¿verdad? Sobre el primer profeta mensajero a la edad de Éfeso, Pablo de Tarso. Quiero solamente hablar un poquito sobre la posición de este mensajero a la primera edad. Él fue manifestado en el lugar de Asia y este mensajero comenzó el ministerio a correr del año 53 al año 170. Este mensajero tiene esta descripción siguiente: el mensajero ángel de la iglesia de Éfeso fue el apóstol Pablo. No puede ser negado que él fue el mensajero de la primera edad de la era gentil. Aunque a Pedro le fue concedida la autoridad de abrir las puertas del evangelio a los gentiles, fue a Pablo a quien le fue dado ser su apóstol y profeta. Él fue profeta mensajero a los gentiles. Su oficio profético, por medio del cual recibió la revelación completa de la palabra para los gentiles, le vindicó como su mensajero apostólico en Jerusalén. Los demás apóstoles estaban de acuerdo con esto. Ahora voy a leer otro párrafo más. Dice de la siguiente manera: note que Pablo no estaba organizado, pero fue guiado por el Espíritu, como cuando Dios obró con Moisés para sacar a Israel de Egipto. Pablo no fue enviado por el concilio de Jerusalén, ni tampoco estaba él bajo su poder ni su jurisdicción. Dios y solamente Dios lo enviaba y lo guiaba. Pablo no pertenecía a los hombres, sino que él pertenecía a Dios. En tercer lugar, él tenía el fruto evidente de su ministerio que le había sido dado por Dios. Segunda de Corintios 12:11, Primera de Corintios 9:2, Segunda de Corintios 11:2. Pablo había sido el instrumento para atraer multitudes de ovejas gentiles. Él los alimentaba y los cuidaba hasta que llevaban su fruto digno y estaban preparados para conocer al Señor como parte de la novia gentil. Al tiempo de la entrega de la revelación, según la tradición, Pablo ya había muerto como mártir, pero Juan continuaba en su lugar haciendo exactamente igual como Pablo había obrado en los días de su ministerio. La muerte de Pablo, antes de que la revelación fuese entregada, no revoca de ninguna manera el hecho de que él fue el mensajero
de la edad de la iglesia de Éfeso, porque el mensajero para cada edad, a pesar de cuando viene o cuando se va, es aquel que enfoca esa edad hacia Dios por medio de un ministerio en el cual se manifiesta la palabra. Pablo fue aquel hombre en el cual se manifestó la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, quiero que solamente usted mire que Pablo fue el primer apóstol mensajero a la edad de Éfeso, y él estuvo en las áreas de Asia Mayor, Asia Menor. El segundo mensajero a la edad de Esmirna fue Irineo, y vamos a leer las características breves de Irineo, porque es necesario que usted pueda entender qué fue el oficio que cada uno de ellos desempeñó en cada edad. Aunque este es solamente una síntesis, usted pueda tener de alguna manera amplia, ¿verdad?, la labor de cada mensajero, para que usted pueda entender la labor del séptimo ángel para esta edad. Irineo, a la edad de Esmirna, dice de la siguiente manera: usando la regla que nos fue dada por Dios para escoger el mensajero para cada edad, declaramos sin lugar a dudas que Irineo fue exaltado por el Señor a esa posición. Él fue el discípulo de Policarpo, aquel gran guerrero y santo de la fe, y no hay duda de que mientras él estaba sentado a los pies de aquel gran hombre, aprendió las virtudes cristianas que procedían de su vida consagrada, porque Policarpo en verdad fue uno de los santos ilustres de todas las edades en vista de una vida irreprensible. Usted recordará su propia lectura que Policarpo fue martirizado, siendo demasiado viejo para huir y demasiado sincero para permitir que otro lo escondiera, y luego que aquel sufriera el castigo por haberlo hecho, él se entregó a la muerte. Pero antes de morir le pidió y le fue concedido permiso para orar por 2 horas por sus hermanos en el Señor, por el gobernador, por sus enemigos y por los que le habían capturado. Qué hermoso, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos hacer eso, ¿verdad?, poder orar por nuestros enemigos y por aquellos que nos hacen mal. Sigo leyendo sobre Irineo. Con Irineo, él luchó en contra de cualquier forma de organización. También la historia de su vida, durante la cual sirvió al Señor, fue una vida de muchas manifestaciones del Espíritu Santo, y la palabra fue enseñada con una claridad y conformidad extraordinaria a los preceptos originales. Es conocido que sus iglesias en Francia tuvieron los dones del Espíritu en operación. Él estuvo ahí, ¿verdad?, en esa ciudad de Francia. Los dones del Espíritu en operación, porque los santos hablaron en lenguas, profetizaron, levantaron a los muertos y sanaron a los enfermos por la oración de fe. Él vio el peligro en cualquier clase de hermandad organizada entre los ancianos, pastores, etc. Él se mantuvo sólidamente a favor de una iglesia local, unida, llena del Espíritu, en el cual se manifestaban los dones, y Dios le honró porque el poder de Dios se manifestó entre los santos. Él también tenía entendimiento claro en cuanto a la deidad, y como él era discípulo de Policarpo, quien fue discípulo de San Juan, podemos saber con seguridad que él tuvo la enseñanza más perfecta que se podía tener sobre este tema. En el volumen 1, página 412, Los Padres ante Nicea, tenemos esta declaración que él hizo acerca de la deidad. Todas las demás expresiones, asimismo, muestran el título de uno y el mismo ser. Él está hablando sobre la deidad de Dios, sobre la Trinidad, que no hay 3 dioses, ¿verdad? Que no hay un Dios Padre por aquí, un Dios por allá Hijo, un Dios por acá Espíritu Santo. Él tenía ya esa revelación del Espíritu Santo para librar a la gente de esa edad, de este engaño. El Señor del poder, el Señor, el Padre de todos, Dios Todopoderoso, Altísimo, Creador y Hacedor, y así todos, Dios Todopoderoso, Altísimo, Creador, Hacedor, y así, estos no son los nombres y los títulos de una sucesión de distintos seres, sino de uno y el mismo Dios. Él declaró claramente que estos solamente son títulos, como también es Rosa de Sarón, estrella resplandeciente de la mañana, el más bello entre 10,000, etc. Ni tampoco hay más que un solo Dios, y su nombre es Señor Jesucristo. Esta fue la revelación que trajo, ¿verdad?, nuestro mensajero
Irineo en la edad de Esmirna, en Francia, la cual duró el tiempo del año 170 al año 312. El tercer mensajero es Martín. Y vamos a leer un poquito sobre el ministerio de San Martín. Usando la regla dada por Dios para escoger al mensajero por cada edad, eso es, escogemos aquel cuyo ministerio se aproxima más al ministerio del primer mensajero. Pablo prontamente declaramos que él es el mensajero a Pérgamo, y prontamente declaramos que el mensajero a Pérgamo fue Martín. Martín nació en Hungría en el año 315 después de Cristo. Sin embargo, el desarrollo de su vida fue en Francia, donde obró en y alrededor de Tours como un obispo. Él murió en el año 399 después de Cristo. Este gran santo fue tío de otro maravilloso cristiano, San Patricio de Irlanda. Martín fue convertido a Cristo mientras proseguía su carrera de soldado profesional. Fue mientras todavía estaba en esta ocupación cuando ocurrió un milagro extraordinario. Está registrado que un limosnero enfermo estaba tirado en una de las calles del pueblo en que Martín estaba designado. Este párrafo lo ha puesto, o esta historia lo ha puesto mucho emblemáticamente la Iglesia Católica Romana. Pero vamos a leerlo a la verdad de lo que ocurrió con este mensajero Martín. Dice: fue mientras todavía estaba en ocupación cuando ocurrió un milagro extraordinario. Está registrado de que un limosnero enfermo estaba tirado en una de las calles del pueblo en que Martín estaba designado. El frío del invierno es mucho más de lo que podía soportar porque estaba muy escasamente vestido. Nadie prestaba atención a sus necesidades hasta que llegó Martín. Viendo la situación de este hombre, pero no teniendo una vestidura adicional, se quitó su capa, la cortó por la mitad con su espada y con ella cubrió al hombre que estaba congelando. Le atendió lo mejor posible y Martín continuó su marcha. Esa noche se le apareció el Señor Jesús en una visión a este mensajero Martín. Allí estaba como un limosnero, envuelto a la mitad de la capa de Martín. Él habló a Martín y le dijo: Martín, aunque él es solo un catecumeno, me has vestido con esta vestidura. Desde ese tiempo en adelante Martín se esforzó para servir al Señor con todo su corazón y su vida llegó a una serie de milagros que manifestaban el poder de Dios. Por último, después de haber dejado el ejército y habiendo llegado a ser un líder de la iglesia, él tomó una posición muy combativa en contra de la idolatría. Él cortó sus bosques, quebró las imágenes y derribó los altares. Cuando fue encontrado por los paganos en vista de sus hechos, él los desafió de la misma manera como lo hizo Elías con los profetas de Baal. Se ofreció para ser atado en un árbol del lado cuesta abajo, el cual creció inclinando hacia la tierra, de manera que cuando fuese cortado, él quedaría aplastado, si Dios no intervenía para cambiar la dirección del árbol mientras caía. Los paganos astutos le amarraron en un árbol que estaba creciendo al lado de un cerro, seguros de que la atracción natural de la gravedad causaría que el árbol cayera de tal manera que quedaría triturado en el justo momento en que el árbol comenzó a caer. Dios le cambió su dirección hacia la cumbre del cerro, contrario a todas las leyes naturales. Algunos de los paganos que huían fueron aplastados por el árbol cuando cayó. Historiadores reconocen que cuando menos en 3 ocasiones este hombre, ¿verdad?, Martín de Hungría, levantó muertos por fe en el nombre de Jesús. En una ocasión oró por un niño muerto, como Eliseo. Él se echó sobre el niño y oró, y el niño volvió a la vida. En otra ocasión fue llamado para ayudar a libertar a un hermano que estaba preso, el cual era llevado a la muerte en un tiempo de gran persecución.
Pero cuando él llegó, el hombre ya estaba muerto. Lo habían colgado de un árbol, su cuerpo sin vida y sus ojos estaban fuera de sus cuencas. Pero Martín lo bajó del árbol y cuando hubo orado, el hombre fue restaurado a la vida y regresó a su familia gozosa. Qué hermoso es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué hermoso es su poder, qué hermoso es su gracia y misericordia. Vamos a terminar ya con estos 3 últimos mensajeros. Vamos ahora con Colombo. Él fue otro de los mensajeros que Dios mandó, ¿verdad?, para la edad de Tiatira. Y Colombo tiene también una serie, ¿verdad?, vamos a decir así, de sucesiones sobrenaturales, de cosas sobrenaturales que él vivió en el tiempo en que él estaba mandando su mensaje para esa edad. Vamos a hablar un poquito sobre Colombo y así poder tener el entendimiento claro para llegar a este séptimo mensajero, porque verdaderamente cada mensajero fue siguiendo la palabra de Dios. Era una sucesión, continuando la restauración del árbol novia. Entonces ahí, ¿verdad?, estos mensajeros trajeron el alimento espiritual a su debido tiempo. Aproximadamente 60 años después de la muerte de San Patricio, Colombo nació en la familia real de Fergus, en el norte de Irlanda, en el condado de Donegal. Él llegó a ser un estudiante consagrado y sobresaliente, aprendiendo de memoria la mayor parte de las escrituras. Dios le llamó en una voz audible a ser un misionero. Después de haber oído la voz de Dios, nada lo pudo detener, y su maravilloso ministerio hizo que muchos historiadores lo colocaran juntamente con los apóstoles. Tan magnífico fue su ministerio, seguido de las señales sobrenaturales, que algunos, especialmente los estudiantes de Roma, pensaron que los relatos fueron exagerados. En uno de sus viajes misioneros, él llegó a una ciudad amurallada, cuyas puertas estaban cerradas para que él no entrara. Alzó su voz en oración a Dios y le pidió que interviniera, permitiéndole entrar para predicar a la gente. Mientras oraba, los magos de la corte empezaron a hacerle mofa con ruidos estrepitosos. Entonces él empezó a cantar un salmo. Mientras cantaba, Dios aumentó el volumen de su voz hasta sobrepujar el bullicio de los paganos. De repente las puertas se abrieron por su cuenta. Él entró y predicó el evangelio, ganando a muchos para el Señor. En otra ocasión, cuando también le fue prohibido el paso a cierta aldea, se dio la vuelta para marcharse y repentinamente el hijo del jefe se enfermó, como para morir. Rápidamente buscaron a San Colombo y lo llamaron. Cuando ofreció la oración de fe, el niño fue sanado instantáneamente y el pueblo se abrió para la evangelización por la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? De este ser llamado, este mensajero Colombo. El evangelio puro predicado por Colombo y sus colaboradores se apareció por toda Escocia, tornándola a Dios. También llegó a Irlanda y al norte de Europa. Su modo de esparcir el evangelio fue que tal vez una docena de hombres bajo un líder entrarían a un campo nuevo y literalmente construirían una ciudad basada y centralizada en Dios. Entre estos 12 hombres habían carpinteros, maestros, predicadores, etc. Todos maravillosamente versados en la palabra y en una vida santa. Esta pequeña colonia estaría rodeada por un muro. Dentro de poco tiempo este recinto estaría rodeado por estudiantes y sus familias en sus propias casas aprendiendo la palabra, ¿verdad? Como lo hacemos hoy. Y preparándose para salir y servir al Señor como misioneros, líderes y predicadores. Los hombres tenían libertad de casarse, aunque muchos no se casaron para servir mejor al Señor. Se mantuvieron libres de la ayuda del Estado y así también de la política. Ellos no se mezclaron en esto. En vez de atacar las demás religiones, ellos enseñaron la verdad porque creyeron que la verdad era suficiente arma
para cumplir los resultados que Dios tenía en mente para ellos, eran totalmente independientes de Roma. El siguiente mensajero, Lutero. Y Lutero fue a la edad de Sardis, comenzó en el año 1520 y terminó en el año 1750 su ministerio. Colombo comenzó en el año 606 y su ministerio culminó en el año 1520. Vamos a leer sobre Lutero y estamos casi entrando al último mensajero de la séptima edad. Si gustan allá en sus casas ponerse un rato de pie o descansar para que puedan no sentir tan pesada esta enseñanza, pueden ponerse de pie si así lo desean en sus hogares, y los poquititos que pues están aquí conmigo pues también de la misma manera para que ellos puedan descansar. Dice de la siguiente manera sobre Lutero: el mensajero a esta edad es el mejor conocido de todas las edades, fue Martín Lutero. Martín Lutero fue un brillante estudiante de disposición apreciable. Él estaba estudiando para abogado cuando la prolongada enfermedad y muerte de un íntimo amigo le hizo enfocar seriamente en la condición espiritual de su vida. Él entró en el convento agustino en Erfurt, Alemania. Pueden tomar sus lugares si así lo desean, gracias. En el año 1505 allí estudió filosofía y también la palabra de Dios. Vivió la vida sometida a la más estricta penitencia, pero todas sus obras exteriores no podían levantar el peso de su pecado. Él dijo: me afligí casi hasta la muerte, buscando paz con Dios, pero yo estaba en oscuridad y no la hallé. El vicario general de su orden, uno llamado Staupitz, le ayudó a lograr el conocimiento de que su salvación tendría que ser la experiencia de una obra interior en vez de un rito. Con este ánimo, él buscó a Dios más intensamente. Después llegó a ser un sacerdote. Sin embargo, todavía no era salvo. Lutero, el mensajero de esta edad, llegó a ser un ávido y profundo estudiante de la palabra y de las grandes obras teológicas que existían en aquel tiempo. Fue muy buscado como predicador y maestro por sus profundos conocimientos y gran sinceridad. Para cumplir con un voto que se había hecho a sí mismo, fue a Roma. Allí vio la futileza de las obras impuestas por la iglesia que habrían de traer salvación. Cosa, ¿verdad?, que la palabra de Dios está en contra de eso, de que una iglesia ponga sus estatutos de ella misma, no siendo estatutos de la palabra de Dios. Y entonces fue cuando la palabra de Dios trae salvación. Y entonces fue cuando la palabra de Dios fue vivificada en su corazón. El justo en su fe vivirá. Al regresar a su hogar, la verdad evangélica de esta escritura inundó su mente y fue librado del pecado y nacido en el reino de Dios. Poco después de esto, él fue elevado a doctor en divinidad y fue comisionado para dedicar su vida completa y estudiar y exponer y defenderse fielmente la Santa Escritura, completar y estudiar. Eso lo hizo con tal esfuerzo que su corazón y los de aquellos que le rodearon fueron profundamente arraigados sobre la verdad de la palabra. Poco después la palabra entró en conflicto abierto con los abusos y los credos y la doctrina de las iglesias. Por último dice: por lo tanto, cuando León X llegó a ser papa y Juan Tercer vino vendiendo indulgencias para el pecado, Lutero no tuvo otra alternativa sino la de oponerse a esta enseñanza tan antipalabra o anticristo, primeramente, desde el púlpito, el trono en contra de tal cosa, y luego escribió sus famosas 95 tesis, las cuales clavó en la puerta de la iglesia del castillo el 31 de octubre de 1517. Él vino a liberar a estos hijos de Dios de la esclavitud clérica, de la esclavitud del sistema, de la esclavitud denominacional de las iglesias romanas de aquel tiempo. Vamos a entrar por uno antes del último, Wesley. Y Wesley, él estuvo en la edad de Filadelfia en el año 1750
al año 1906. Su ministerio comienza en esta manera. El mensajero de esta edad fue sin duda alguna Juan Wesley. El hermano Wesley nació en la ciudad de Alford, en Inglaterra, el día 17 de junio de 1703 y fue uno de 10 y 9 hijos de Samuel y Susana Wesley. Su padre fue un capellán en la iglesia de Inglaterra, pero es mucho más probable que la mente de Juan tomó la vía religiosa por razón de la vida ejemplar que vivió su mamá, en vez de la teología de su padre. Juan fue un estudiante extraordinario. Fue mientras él estaba estudiando en el colegio de Oxford que él y su hermano Carlos fueron parte de un grupo que fue conmovido espiritualmente a adorar según el fundamento de vivir la verdad por razón de haber experimentado la verdad, en vez de hacer que la doctrina sola fuera su norma. Los componentes del grupo redactaron un guía espiritual de obras, como por ejemplo ayudando a los pobres, visitando a los enfermos y los encarcelados. Por esto fueron llamados metodistas y también otros nombres no tan honrados. Ahora Juan fue tan infundido por su visión de la necesidad de religión para las gentes del mundo que él viajó a América del Norte, el estado de Georgia, como un misionero entre los indios. Durante el viaje se dio cuenta que muchos de los pasajeros eran moravos y fue muy impactado con su mansedumbre, paz y valentía ante toda clase de circunstancias. A pesar de la abnegación de sí mismo y el largo trabajo, sus labores en Georgia fueron un fracaso. Volvió a Inglaterra con la lamentación: yo fui a América para convertir a los indios, pero ¿quién me convertiría a mí? En Londres de nuevo se encontró con los moravos. Fue Pedro Wolver quien le mostró el camino de salvación. Él fue verdaderamente renacido, aunque le causó consternación y enojo a su hermano Carlos, quien no podía entender cómo podía ser posible que un hombre tan espiritual como Juan pudiera decir que no estaba previamente bien con Dios. Sin embargo, no fue largo el tiempo hasta que Carlos también fue salvo por la gracia de Dios. Wesley ahora empezó a predicar el evangelio en los púlpitos de aquellas iglesias, a las cuales antes tenían acceso, pero dentro de poco tiempo les fueron cerrados. Entonces, cuando su amigo de muchos años, el hermano Jorge, le ayudó y le animó mucho porque invitó a Juan a que viniera a ayudarle a predicar al aire libre, donde miles estaban escuchando la palabra. Al empezar, Wesley dudaba que debería de predicar al aire libre en vez de un edificio, pero cuando vio a las multitudes, también la obra del evangelio en el poder del Espíritu, él se rindió enteramente a esta forma de predicar. La obra creció a tal grado que él empezó a enviar numerosos laicos para predicar la palabra. Esto parecía ser un paralelo al día de Pentecostés, cuando el Espíritu levantó a hombres con poder para predicar y enseñar la palabra, casi de un día para otro. Hubo enorme oposición a esta obra, pero Dios estaba con él. La obra del Espíritu fue manifestado grandemente. Frecuentemente el espíritu de convicción tomaba posesión las personas a tal grado que les quitaba todas sus fuerzas y caían al suelo lamentando con sufrimiento agudo su condición como pecador. Wesley fue un hombre de fuerza extraordinaria. Él dijo de sí mismo que no se acordaba de haber sentido flaqueza de espíritu, ni siquiera por un cuarto de hora desde su nacimiento. Dormía cuando mucho 6 horas de cada 24. Se levantaba para empezar a predicar a las 5 de la madrugada, casi todos los días de su ministerio. Predicaba hasta 4 veces en un solo día, y así tenía un promedio de más de 800 sermones al año. Él viajaba miles y miles de kilómetros, como también hacían sus ayudantes, llevando el evangelio a todo hombre. Por cierto, Wesley mismo viajaba como 6,000 kilómetros por año a caballo. Por terminar, él fue un gran creyente en el poder de Dios y oraba por los enfermos con enorme fe y resultados maravillosos. La manifestación de dones espirituales estaban presentes en muchas de sus reuniones. Qué tremendo, ¿verdad? El ministerio
de Juan Wesley. Amén. Y entramos al último mensajero para esta edad. Si son tan amables, me acompañan al libro de Apocalipsis, capítulo 10. El versículo 7, y mientras checo qué tiempo llevo de predicación. Gracias, hermanos. Nos quedan solamente 20 o 15 minutos y los vamos a aprovechar al máximo. Dice la santa palabra de Dios en Apocalipsis 17. Vimos solamente un pequeño síntesis, ¿verdad?, de cada mensajero, su obra, su labor en cada edad, los años en que ellos comenzaron y terminaron, o más bien dicho el año en que comenzó esta edad, discúlpeme, el año en que comenzó la edad. El año en que comenzó la edad y terminó cada edad de cada mensajero. Y dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos, los profetas. Si usted logra denotar muy quietamente, dice que en la voz, ¿verdad?, del séptimo ángel. Esto quiere decir muy claramente que 6 ángeles anteriores ya habían dado sus mensajes, ¿verdad? Y estos 6 ángeles, pues claramente fue Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero y Wesley. Entonces, pero este séptimo ángel, dice en Apocalipsis 17, ¿verdad?, que cuando él comience a tocar la trompeta, cuando él comience a predicar su mensaje, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Recordamos Amos, ¿verdad? El libro de Amos 3:6. Y voy a dar solamente una pequeña entrada o una pequeña explicación sobre el trabajo de este séptimo ángel para que usted y yo lo podamos entender. Vuelvo a recalcar, por si me equivoqué por los nervios, ¿verdad? La edad de cada mensajero empezó, por ejemplo, con Pablo en el año 53. La edad, no el ministerio de él, quiero rectificar. La edad de Éfeso comenzó en el año 53 y terminó en el año 170. Y así sucesivamente, cada edad se comenzó a abrir en un año y terminaba en otro año. La edad de la Odisea comienza en el año 1906. Ahí comienza esta edad, pero bíblicamente no se marcó ni proféticamente la edad de su fin, pero sí hay señales del tiempo del fin, del cual nos habla que terminará esta edad. Entonces, en estos 10 minutos vamos a entrar arduamente al ministerio de este séptimo ángel. Quiero leer un poquito en la página 340 del libro, o una exposición de las 7 edades de la iglesia. Dice en la página 340, párrafo 18: yo dudo mucho que cualquier edad en verdad haya conocido el mensajero que Dios le había enviado. Vaya, es decir, que cada edad no pudo reconocer a su mensajero. Esta edad en la que vivimos, cuando el profeta de Dios estuvo predicando y haciendo manifestaciones sobrenaturales por parte del Espíritu Santo, mucha gente no pudo por revelación entender que ese era el mensajero para esta edad. Dice el profeta de Dios, dice: yo dudo mucho que cualquier edad en verdad haya conocido el mensajero que Dios le había enviado, con excepción de la primera edad donde Pablo fue el mensajero, y aún en aquella edad muchos no le conocieron por lo que él era. La edad en que estamos viviendo será una edad muy corta, no pierdan esto de vista, es una edad muy corta. Los acontecimientos van a transcurrir rápidamente. Por esa razón, el mensajero a la edad de la Odisea tiene que estar aquí ahora mismo, aunque puede ser que aún no lo conozcamos, pero tiene que venir en el tiempo cuando él llegue a ser conocido. Ahora, yo puedo probar eso porque tenemos las escrituras que describen su ministerio. En primer lugar, este mensajero será un profeta. Él ocupará el oficio de profeta. Tendrá el ministerio profético. El ministerio será basado sólidamente
sobre la palabra de Dios. Amen. Porque cuando él profetice o tenga una visión, siempre será según la palabra y siempre llegará a suceder. Amen. Él será vindicado como profeta por razón de su exactitud. La prueba de que él es profeta la hallamos en esta escritura. Ya la leímos, Apocalipsis 17, y culmina con esto. Ahora, esta persona que en este versículo es llamado un ángel, no es un ser celestial. Por favor, entiéndanlo. Lo quiero leer tal cual es correctamente para no poner interpretación personal. Dice, ángel no es un ser celestial. El sexto ángel de las trompetas, quien es un ser celestial, está en Apocalipsis 9:13. Y el séptimo ángel, según este mismo orden, está en Apocalipsis 11:15. Este ángel aquí en Apocalipsis 17 es el mensajero de la séptima edad. Y es un hombre, el mensajero de Apocalipsis 17. Y es un hombre. Él ha de traer un mensaje de Dios. Y su mensaje y su ministerio van a consumar el misterio de Dios, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Vuelvo a repetir. Él ha de traer un mensaje de Dios. Este ángel mensajero, este ángel terrenal. Y su mensaje y su ministerio van a consumar el ministerio de Dios, como él lo ha anunciado a sus siervos los profetas. Dios va a tratar a este último mensajero como un profeta, porque él es un profeta. Eso es lo que Pablo fue en la primera edad, y la última edad tiene uno también. Entonces, hermanos míos, con esto que hemos leído sobre este séptimo ángel, este es un ángel mensajero terrenal, no es un ángel celestial, tal cual como con alas, por decirlo así. Este trae un mensaje para la última edad en la cual estamos viviendo. Número 2, este mensajero viene con un así dice el Señor. Y lo que él habla, esto se cumple al pie de la letra. Amen. No se puede equivocar. Quiero leerles algo para ya concluir los últimos minutos que me faltan, que son alrededor de 10 minutos. Quiero culminar con una serie de notas que hice, de anotaciones. Este séptimo ángel nació el día 6 de abril de 1909, y como les comenté a ustedes, estamos recapitulando por causa de que hay gente que el Espíritu Santo sacó de las organizaciones, como está escrito en Apocalipsis, salir de ellas o de medio de ellas, pueblo mío, para que no sean participantes de sus concupiscencias. Y Dios los llamó a este sagrado evangelio, el cual ha prometido que iba a restaurar el corazón, ¿verdad?, de los hijos a los padres y de los padres hacia los hijos. Íbamos a regresar a la fe original, a la fe de los apóstoles. Fecha de nacimiento de este ángel fue el 6 de abril de 1909. Él, a los 6 meses del ministerio, tenía un auditorio de 3,000 personas. Él apenas tenía 6 meses de ejercer su ministerio y él tenía un auditorio de 3,000 personas. El primer fruto de su campaña fueron 130 convertidos al evangelio. Y quiero leer solamente una pequeña síntesis. La vida de William Branham, a quien llamamos el hermano Branham, comenzó en la primavera de 1909. Nació en una familia demasiado pobre, en lo profundo de las colinas del sur de Kentucky. Pocos minutos después de su nacimiento, en una pequeña cabaña de una sola habitación, una luz peculiar entró al cuarto y se mantuvo suspendida sobre la cama donde él estaba acostado. Acababa de empezar una vida sobrenatural que cambiaría la cristiandad moderna. El ministerio del hermano Branham produjo el mayor derramamiento del Espíritu Santo desde el día de Pentecostés. Cientos de miles asistieron a las campañas de Branham y miles recibieron sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Pronto otros evangelistas como Oral Roberts, T.L. Osborne, A. Allen, Gigi Ávila siguieron el ejemplo del hermano Branham, empezando sus propios avivamientos de sanidad. El Señor derramó sus bendiciones como nunca antes.
Una vez más, la mano sanadora de Jesucristo había tocado a su pueblo. El ministerio del hermano Branham fue único. Él evidenció que Jesucristo, el hermano Branham evidenció que Jesucristo está tan vivo hoy como cuando caminó por las costas de Galilea. Y al igual que el apóstol Pablo demostró que el evangelio no viene en palabras solamente, sino también en poder. La revelación de los misterios escondidos y del poder manifestado de Dios se encontraron en un ministerio muy humilde y muy especial. Ahora quiero solamente recalcar algo. El 7 de mayo de 1946, un ángel habló a William Branham en voz audible. Desde su niñez se le había aparecido y entre otras ocasiones y le decía: mira, no deshonres tu cuerpo porque tú estás apartado para un trabajo especial, no tomes, ¿verdad? No fumes. Entonces apareció y entre otras cosas le dijo también sobre la venida de Cristo, que ya estaba cerca. Yo soy un enviado del Dios Todopoderoso, le dijo el ángel, para decirte que Él te envía con un don de sanidad a todos los pueblos del mundo. Él tuvo una campaña evangelística muy fuerte en la Ciudad de México, y no solamente en la Ciudad de México, sino en muchas regiones como África, como los Estados Unidos, muchos lugares. Pero hablando sobre mi país, él tuvo una campaña evangelística en Ciudad de México. Parece tengo aquí la fecha porque no alcancé a apuntarla, pero si me regalan solamente los últimos 5 minutos, parece que la tengo por aquí. Regálenme solamente unos minutitos. Él anunció en el periódico de la prensa, o anunciaron en el periódico de la prensa, sobre este avivamiento evangelístico que se iba a efectuar en la Ciudad de México. No sé si alguien tiene la foto del periódico. Si la tiene, por favor me pueden decir el año en que él estuvo en la Ciudad de México, porque no me dio tiempo de apuntar el año. No quiero mentirles sobre este evento, ¿verdad? Pero él estuvo en Ciudad de México y fue respaldado por las siguientes iglesias: las iglesias metodista, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia nazarena, la iglesia de Dios en la República Mexicana, la iglesia evangélica independiente, la iglesia cristiana interdenominacional, la iglesia evangélica Asamblea de Dios, la iglesia Ejército de Salvación, iglesia Club Maranata, iglesia Adelante Juventud, iglesia Gedeones, iglesia y escuela bíblica para obreros cristianos, iglesia apostólica en México, iglesia universal de Cristo, iglesia o templo Betel, iglesia Acción Cristiana Independientes y muchos más iglesias denominacionales apoyaron el movimiento de este hombre llamado William Marion Branham. Por concluir o por terminar, su ministerio fue respaldado siempre por el Espíritu Santo. Él tuvo dos llamamientos muy peculiares que el Señor le dio. Así como Moisés tuvo 2 llamamientos, este profeta tuvo 2 llamamientos, y uno era que él podía saber la enfermedad de la gente a través de su mano. Él tenía una cierta vibración, un cierto color en ella, y entonces él podía saber que esta persona sí estaba enferma de lo que él decía. El segundo llamamiento, el segundo jalón que él tuvo, fue el que él podía discernir los corazones de la gente. Él podía saber tu enfermedad, tu nombre, sin tú decirle nada a este siervo de Dios. Pero no obstante a estos milagros que él realizó a nombre del Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, un pilar de fuego le fue puesto sobre su cabeza, y aún el FBI no pudo decir otra cosa más que autentizar que esto era un evento sobrenatural. Este pilar de fuego era el mismo pilar de fuego que siguió allá al pueblo de Israel cuando estaban camino allí a la tierra prometida en el desierto juntamente con Moisés. Cabe decir por último que el ministerio de este séptimo ángel es que nos regresa una vez más a lo esencial, a lo original de la palabra de Dios, a lo original que predicaron y hablaron los apóstoles en aquel tiempo. Porque hoy día
Toda la escritura ha sido ya transgiversada. La iglesia moderna ha echado por debajo el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia moderna ha hecho una farsa de la palabra del Señor. La iglesia moderna se ha mofado de la santidad que esta santa palabra algún día habló a través de sus santos profetas. Pero estaba prometido que en los días de la voz del séptimo ángel, Él iba a predicar este evangelio y nos iba a regresar otra vez a la restauración de todas las cosas. De tal manera que usted y yo pudiéramos tener el nuevo nacimiento, la llenura del Espíritu Santo, poder decir como dijo Pablo, no vivo más yo, mas Cristo vive en mí. Este fue el ministerio de este séptimo ángel, y venir a revelar los misterios que por años estuvieron cerrados en este libro. Había un libro que estaba sellado con 7 sellos, y nadie era digno de mirar a ese libro. Pero entonces el Cordero de Dios, inmolado allá antes de la fundación del mundo, y cuando Él expuso su vida a favor de nosotros, por su sangre preciosa, estos sellos fueron quebrantados, fueron rotos, fueron abiertos. Entonces Juan volteó y miró, y lloró porque miró aún en su nombre, allí dentro de ese libro de redención. Amén. Pero entonces alguien tenía que traer esa revelación para este tiempo. Y la Biblia dijo claramente que no iba a hacer nada el Señor Jehová, nada, sin que primeramente revele su secreto a sus siervos los profetas. Y este misterio, estos sellos que ahora están abiertos, ya fueron revelados por este séptimo ángel. Estas edades que estuvieron ocultas, que no entendíamos qué refería a la edad de Éfeso, de Esmirna o de Pérgamo, este mensajero comenzó a explicar y a dar la revelación de las edades y lo que representa y lo que estamos ahora ya a punto de acontecer para este tiempo. Y así, de esa manera, terminar aquel trabajo que se empezó en la edad de Éfeso. Un día dijo el profeta de Dios, yo solamente he hablado y he predicado lo que Pablo predicó. Y muchos dijeron, en eso estamos descansando. Pudiéramos tocar más sobre el séptimo ángel, pero el tiempo es corto. Solamente es una pequeña síntesis que usted pueda entender, que yo pueda entender, que podamos entender que esta revelación bíblica, que estas cosas que el libro de Apocalipsis estaba encerrado en símbolos, le fue revelado al séptimo ángel de esta edad. Así lo dice Apocalipsis 7, así lo dice Amos 3:6, así lo dice Malaquías 4:5. Entonces, realmente, hermanos, podemos entender una cosa, y con esto estamos cerrando y hacemos una oración y agradecemos su tiempo para escuchar un poquito de la palabra de Dios. Quiero leer una escritura, a ver si ahorita la puedo encontrar. Permítanme un minuto y con esto quiero cerrar, amados hermanos. Dice la escritura en Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y cada ángel ya bajó a cada edad, a cada iglesia, y este séptimo ángel ha tocado tierra. Él murió por un accidente automovilístico en el año de 1965. El accidente fue el 18 de diciembre y el 24 de diciembre él falleció. Sin embargo, así como Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, sino que mandaré al Consolador, de la misma manera el mensaje del mensajero séptimo sigue sonando hasta que el último de los elegidos entre en el refugio del Señor. Por lo tanto, pongamos atención a lo que el santo profeta de Dios ha dicho, lo que él ha hablado, porque estas cosas son verdad, son vida, y nada ha revelado el Señor
si no es a través de sus siervos los profetas. Y si algún día Dios nos da la oportunidad, desde Moisés hasta el séptimo ángel, Dios siempre utilizó profetas para hablar, porque ellos son la boca de Dios. No hay otra boca por la cual Él puede hablar, sino es a través de sus santos profetas. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a hacer una oración y así nos despedimos. Poderoso Padre Celestial, te damos gracias por esta hora, Señor, que tú nos permitiste hablar un poquito solamente, Señor. Una pequeña entrada de lo que es el séptimo ángel y su ministerio, Señor. El ministerio de él, como lo dijimos hace un momento, es que él iba a regresar otra vez nuestra fe a la fe de los padres apostólicos, Señor, de los cuales predicaron tu verdad, de los cuales predicaron, Señor, las buenas nuevas del Evangelio. Pero llegó un tiempo de oscuridad donde Satanás pervirtió toda la cosa, Señor, donde Satanás puso credos y dogmas, Padre Celestial, en las congregaciones. Hasta el día de hoy muchas de ellas siguen atadas en credos, en dogmas, en sistemas de hombres, Señor. Pero tu profeta nos vino a liberar de esa cautividad, Señor. Nos vino a mostrar, Señor, que somos águilas y que como águilas, Señor, podemos tomar una altura tan alta, Padre, que podemos mirar lo sobrenatural a través del ministerio del séptimo ángel. Amen. Señor, no es por cuánto sabemos, no es por cuán inteligentes somos, Señor. Es por tu gracia que nosotros podemos entender estas cosas. Te rogamos humildemente, Señor, que le reveles a tu pueblo de aquellos que acaban de entrar, Señor, al mensaje de este séptimo ángel. Padre Celestial, que es el mensaje eterno, Señor, que nos va a sacar de esta tierra, Padre Celestial, para llevarnos en aquel rapto glorioso a las cenas de las bodas del Cordero. Bendito Dios, así como un Noé, Padre, estuvo en ese tiempo, Señor, y estuvo hablando su mensaje en ese tiempo, para que la gente, Señor, no llegara al juicio del diluvio, y ellos no escucharon y perecieron. De la misma manera, Señor, este profeta mensajero, Señor, ha vuelto a predicar un mensaje de liberación para que podamos huir, Señor, del juicio que viene sobre la tierra, la gran tribulación, Señor. Ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a obtener el nuevo nacimiento y la llenura del Espíritu Santo. Amen. Para poder despegar de esta tierra. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer, Señor? Escuchando lo que la voz del séptimo ángel ha hablado para este tiempo. Porque tú prometiste, Señor, que esa es tu boca y sobre esa voz tú hablarás. Gracias por todo lo que tú nos has dado en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una bonita noche. Amén.